libro que elegí tiene una importancia muy grande en mi formación como historiador. Su título es El mundo del trabajo en Neuquén, 1884-1930. Es un texto que fue publicado por un colectivo autoral conformado por Enrique Macés, Alina Frappicini, Gabriel Rafart y Daniel Bovich, todos integrantes del grupo de Historia Social de la Universidad Nacional del Comahue. Es un libro que surge a comienzos de los 90, pero que refleja muy bien el clima de renovación historiográfica de comienzos de los 80, de la primavera democrática. Vemos a partir de este libro cómo retoma impulso la historia de los trabajadores, no pensada como una historia de militancia, no pensada como una historia del movimiento obrero, sino a partir de la voluntad de reconstruir el cotidiano de los sectores populares. Ver qué hacían en esos largos baches que existían entre huelgas o entre acciones colectivas más o menos organizadas. Podríamos decir que este libro ofrece un fabuloso ejercicio de historia desde abajo, a la E.P. Thompson, a la Eric Hobsbawm, tocando una serie de temas como el mercado de trabajo, la condición material de vida de los trabajadores, su sociabilidad y las formas de resistencia frente a una sociedad que avanzaba hacia el capitalismo y a un Estado que estaba particularmente interesado en el control social. Normalizar todo aquello que no fuese argentino y todo aquello que estuviese reñido con la propiedad privada. Y lo más interesante es que trabaja estos temas no de manera agregada para el conjunto del territorio nacional de Neuquén, sino a partir de una serie de territorialidades. Los ámbitos urbanos, que eran muy escasos hacia ese momento, los ámbitos rurales y esos enclaves donde se concentraban los trabajadores a partir de obras públicas. Por ejemplo, la construcción del dique Ballester. Yo creo que es un libro, un primer ejercicio en esto de desparroquializar la historiografía patagónica. Tratar de insertar nuestra producción académica en circuitos de alcance nacional e internacional. No en vano, quien prologa esta obra es Ricardo Falcón, docente e investigador de la Universidad Nacional de Rosario y uno de los referentes más relevantes de la historia social argentina. Y creo que también nos ofrece una guía muy valiosa para reconstruir la voz de los sin voz, para reconstruir la trayectoria de los nadie, diría Galeano. Nos obligó a echar mano de fuentes que ni sabíamos que existían. Por ejemplo, los archivos judiciales, los archivos de empresas como YPF, e inclusive esto de obligarnos a visitar el Archivo General de la Nación para reconstruir los pliegues de una sociedad tan compleja como la neuquina. Este libro tiene un doble valor. En principio, un valor empírico. Nos brinda un fresco de la sociedad territorial, de ese Neuquén de comienzos del siglo XX. Una pintura que, si bien fue completada a partir del trabajo de historiadores e historiadoras más jóvenes, sus trazos iniciales fueron formulados en esta obra. Entonces tiene un valor empírico muy, pero muy importante. Pero además me parece que es una ventana para acceder al proceso de profesionalización de la historia. Nos permite ver el paso de ese oficio que se parecía mucho a un hobby part-time a un área de conocimiento mucho más sistemática, con reflexiones teóricas, un método y ámbitos donde validar resultados. Me parece que mucho de eso fue construido a partir de esta obra. De este primer volumen se desprendió un segundo que también trabaja el mundo del trabajo, pero para el periodo posterior. También se desprendió toda una línea sobre el mundo del delito en sus diferentes manifestaciones, bandoleros, ladrones de ganado, suicidas y un largo etcétera. También de este libro se desprendió una línea que intentó reponer los pliegues de la estatalidad neuquina en el territorio nacional, la administración de la justicia, por ejemplo, el sistema carcelario. Y por último también este libro fue el kilómetro cero de
toda una voluntad de reconstruir diferentes acciones colectivas por parte de los sectores subalternos. Me parece que este libro inaugura una serie de líneas que van a ser trabajadas sucesivamente por diferentes camadas de historiadores e historiadoras.